¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un tema más de nuestras recetas de Java Streams en Centripio. En nuestro tema de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a crear una lista inmutable a partir de una lista que constantemente está en cambio. Para esto lo que vamos a hacer es que voy a crear una nueva clase, ¿sí? Que efectúe esa operación. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a crear esta clase que la voy a llamar Immutable Creator. ¿Okay? Entonces yo ya creé esta clase. A continuación lo que voy a hacer como parte de este ejemplo es que voy a crear un método public state void main, de manera que pongamos aquí cómo comenzar nuestra operación. Antes de empezar con esto, me gustaría solamente dar un contexto sobre, sobre lo que son las clases inmutables o los beans inmutables y cómo ellos nos pueden ayudar. Usualmente cuando nosotros estamos trabajando en aplicaciones que están en constante movimiento de hilos o son aplicaciones multihilos, normalmente vemos que muchos hilos están trabajando sobre posibles áreas críticas en donde entran varios hilos a esa zona crítica y modifican componentes o modifican clases. De manera de que nosotros podamos evitar que un hilo modifique algún objeto que está utilizando otro hilo o que nos encontremos con problemas donde tengamos, por ejemplo, una lista con más resultados que no debería ser o una clase con datos de los cuales no debería tener. Está este tema que son la inmutabilidad. Cuando tú quieres crear una clase inmutable, tú tienes que seguir unas ciertas convenciones para lograr esto. Digamos, en el caso de los pollos o de las clases Java, digamos, los lineamientos que tú tienes que seguir de manera de que tu clase cumpla con los principios de inmutabilidad es que primeramente tú creas una clase final, ¿sí? Otro concepto sería que tú creas un constructor con el número, o sea, los resultados que va a aceptar tu constructor, los parámetros, es el número de atributos que tiene tu clase. ¿Sí? No tienes que crear un constructor por default ni un constructor sin parámetros. Entonces, esa es una práctica que está muy común, eso lo tendríamos que quitar y solamente permitir que tengamos los constructores que llenen los parámetros que necesitamos. Enseguida es evitar el uso de sets, no vamos a utilizar ningún tipo de propiedad que modifique algo de las propiedades o de los campos de nuestra clase y solamente vamos a tener operaciones get. Sí, ese sería otro de los lineamientos. Otro de los lineamientos es todos los campos que tengamos dentro de nuestra clase, esos tienen que estar nombrados con final. Sí, esto es para darles unos guidelines en los cuales si quieren tener objetos que sean totalmente inmutables, tienen que cumplir con estas características de manera que sea muy fácil trabajar con ellos y que no sean modificados, ¿sí? Que no sean modificados al momento de que estamos trabajando en una aplicación multihilos. Esto también sucede con las colecciones. Podemos tener colecciones, tanto una colección set, una colección list o nuestros mapas que también puedan ser afectados por nuestras aplicaciones multihilos. Entonces, lo que vamos a ver enseguida es cómo nosotros podemos crear colecciones inmutables de manera que nosotros podamos evitar ese tipo de problemas. Como parte de nuestro ejemplo, imaginemos que yo voy a llenar una lista de empleados de aquí, ¿no? Voy a poner una lista de empleado, ¿sí? Entonces yo lo voy a poner aquí, empleados. Voy a importar todas las colecciones, ¿ok? Entonces yo lo que voy a hacer enseguida es que voy a utilizar yo los métodos que tengo una lista que se llama cargar empleados, que si nosotros checamos adentro de ella, pues lo que solamente es un método que me trae una lista con una serie de empleados, ¿sí?
que a final de cuentas pues se van populando la lista y eso es lo que me regresa. ¿Ok? Entonces yo ya tengo mis empleados, ya tengo en esta lista y lo que quiero es hacer que esta lista se convierta en una lista inmutable. ¿Ok? Hay que recordar que imaginemos que en nuestro caso de uso normalmente tenemos esta lista de empleados que sufre de muchas modificaciones y enseguida entramos en un contexto donde sabemos que pueda existir mucho programación de multihilos y por tanto vamos a enviar solamente la lista inmutable que solamente es de solo lectura. ¿Ok? Para hacer eso vamos a hacer uso de lo que son los streams y lo que voy a crear va a ser otra lista que se llama otra lista de empleado. Ok, entonces empleado immutable text. Ok, entonces lo que voy a hacer a continuación es voy a utilizar empleados.stream, ok, .collect, ok. Esto es lo que vamos a utilizar dentro de los streams. Y a continuación lo que vamos a hacer uso de un collector que se utiliza dentro de los streams que se llama collecting and then. Okay. A lo mejor ahorita nos va a salir así como que nos falta importarlo. Lo que vamos a hacer es que tenemos que importar ese método de collectors. Okay. Ya lo colectamos y enseguida lo que vamos a especificar aquí es que, oye, ¿sabes qué? Creo que quiero crear una lista de regreso, pero a continuación quiero que esta lista sea una lista inmutable. Para esto yo voy a hacer uso de lo que viene siendo el collections, ¿sí? Y vamos a utilizar este método que se llama unmodifiable list. ¿Ok? Lo voy a hacer. Perfecto. ¿Ok? Y a continuación, solamente para confirmar cómo podemos utilizar esto, voy a hacer una impresión. ¿Sí? Y en esta impresión lo que voy a hacer es que voy a imprimir lo que valga empleados. Vamos a comparar si son los mismos objetos. ¿Ok? Al momento de que yo estoy utilizando una lista inmutable, esto quiere decir que tiene que ser totalmente una nueva clase, una nueva colección, y esta nueva colección, por lo tanto, debe de tener diferente dirección de memoria, ¿no? Porque ya está hosteado en otro lado del heap. Entonces, voy a darle un debug, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que vemos. ¿Ok? Si ustedes se fijan, aquí normalmente nos hace una referencia, oye, es un array list a la siguiente dirección de memoria, ¿no? Entonces aquí como ejemplo nos está poniendo que es la 689 y si yo voy la lista, esta lista ya me dice que está en el lugar 690. Entonces esto quiere decir que no estamos hablando de la misma referencia, son totalmente dos referencias distintas que apuntan a dos lugares distintos de la memoria. Entonces, aquí en la comparación, pues si yo lo sigo, pues me va a imprimir un falso totalmente, como lo tenemos acá. Y también, si en este caso, ¿qué pasa si yo quiero hacer a continuación lo siguiente? Si yo pongo esto, a final de cuentas estoy utilizando yo la interfase list y yo tengo mi lista inmutable, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer esto? Voy a copiar uno de lo que ya tengo inicializado aquí, ¿sí? Y lo voy a pegar acá. Entonces, a continuación, lo que voy a integrar es que voy a agregar otro empleado a la lista inmutable. Ups, nomás quito eso. Pongo aquí. Ok, y trato de imprimir. ¿Qué es lo que creen que pueda suceder? ¿Sí? Yo lo voy a tratar de debuguear y vamos a irnos paso a paso. ¿Qué es lo que sucede?
Pues lo que va a suceder a continuación es, yo estoy tratando de insertar, pero recuerden, las listas inmutables son listas que no pueden modificarse, son totalmente fijas, ya no pueden sufrir cambios, de manera de que tú asegures que solamente ese conjunto de datos sea modificado. Una de las sugerencias en toda la programación, dentro de muchos de los streams o de la programación funcional, te sugieren de que normalmente tus resultados de todas tus operaciones sean operaciones funcionales e inmutables. Entonces, al momento de que yo quiero hacer esto, ¿sí? Pues yo obtengo una excepción en el cual me dice, oye, esta operación no es soportada. ¿Por qué? Porque es una lista inmutable. Entonces, vemos que dentro de nuestros casos de uso, nosotros podemos utilizar este tipo de particularidades, este tipo de funcionalidades en los cuales pueden mejorar nuestra codificación, la manera como codificamos, damos más certeza, porque una de las cosas es, si tú programas basado en objetos inmutables y listas inmutables, inclusive tus pruebas unitarias salen mejor. Es una programación más certera al momento que tú apliques unit testing. ¿Por qué? Porque tú sabes que al llamar un método me regresa una lista inmutable, es algo garantizado. Uno de los errores muy comunes que yo veo dentro de cuando yo reviso código es que utilizan mucho este ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ponen un método void. Vamos a poner que se llame cambiar. ¿Ok? Y enseguida lo que hacen es que aceptan, por ejemplo, los voy a especificar dos ejemplos, ¿no? Este es uno de los ejemplos que normalmente tienen empleados. Aquí empleados, vamos a suponer que recibe una transformación dentro de este método void, ¿sí? Y vamos a poner que tiene un delete o un remove. Vamos a poner que esto es un ejemplo solamente, ¿no? Remueven esto en el método, en el método. Entonces, a final de cuentas, ya en lo que viene siendo en el núcleo del programa, ponen cambiar aquí y ponen el método acá, ¿sí? Si tú estás leyendo este programa y muchas veces, por ejemplo, yo estoy poniendo aquí muy corto el cambiar, pero muchas veces hay métodos o procedimientos en los cuales modifican muchas de las entradas y no hace tu código tan legible. No es tan funcional porque al final de cuentas tienes que fijarte qué hace por dentro el método cambiar y observar si tu método no mutó o sufrió una inmutabilidad. Entonces, esa es una de las cosas que también dentro de nuestras codificaciones tendremos que cambiar. Ok, regresando también a nuestra codificación, lo ideal aquí muchas de las veces es mejor regresar. Si tú tienes una transformación distinta, pues solamente regresas la lista, ¿no? Y ya tú tienes este método que puede ser aplicado el unit testing de manera muy fácil, de manera muy certera. ¿Okay? Ahora, regresando a nuestro ejemplo, hemos visto un ejemplo que solamente lo aplicamos a listas, pero nosotros esto también lo podemos aplicar tanto a lo que vienen siendo sets y también a lo que vienen siendo maps. Imaginemos otro ejemplo. Yo lo voy a poner aquí. Voy a ponerlo aquí abajito, que yo tengo un set de enteros. ¿Sí? Voy a poner integer set. ¿Okay? Entonces voy a crearlo como un tipo hash set. ¿Okay? Voy a importar esto para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Okay? Y después yo a mi set, perdón, yo lo puedo integrar, pues, ciertos valores. No voy a poner 1. Sí, después voy a copiar otros 2.
Pongo 2 y le pongo 3. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer lo mismo que yo hice aquí y especificar otro immutable set por acá. ¿Sí? Y enseguida hacer llamado de lo mismo, por ejemplo, llamar a integer set.streams, ¿sí? .stream, y después igual hacer uso de collect, y en vez de esto voy a llamar al collecting and then yo puedo especificar to set aquí de igual manera como lo hicimos como para lista. Entonces igual lo mismo lo importamos, queremos el método estático y enseguida la importación estática, y de igual manera yo puedo hacer uso de collections y crear un modified set. ¿Okay? Entonces igual de la misma manera yo ya creé mi lista inmutable. Yo igual, si yo creo este immutable set y yo quiero agregar, por ejemplo, otro valor, vamos a poner aquí, quiero agregar 200. Okay, yo de aquí ya modifiqué, voy a borrar esta parte del código que ya como parte de nuestro ejemplo ya no lo vimos con las listas, y voy a hacer que ejecute de aquí para acá y vamos a ver qué sucede, ¿no? De igual manera como lo tuvimos con la lista, vamos a tener una excepción, ¿sí? En esta parte, ¿no? Es una parte de que la función add ya no es soportada, y nomás para asegurar este tema, pues ya vieron que, por ejemplo, los lugares de memoria, este es el 699 y este es el 698, ¿sí? Y por lo tanto ya podemos asegurar que pues es totalmente una nueva lista, que es de solo lectura y que tú lo puedes poner como parámetro de otra función o regresarlo dentro de otra función, ¿sí? Como les explicaba, esto sucede también de que, por ejemplo, tienen un método que recibe a lo mejor su lista o su set que es muy mutable, y muchas veces como retorno regresan la misma lista, ¿no? Entonces ahí no estamos asegurando mucho la inmutabilidad, y por lo tanto tenemos que tener un poco de cuidado en eso. Entonces, sin más por el momento, espero que esta pequeña cápsula de utilizar streams y utilizar especialmente el collecting and then para crear listas inmutables haya sido de gran ayuda. Esto no solamente les puede servir para listas, sino también les puede servir para sets y también les puede servir para maps. Aquí yo puedo también convertir para map, como lo vemos aquí, y también lo puedo tener para sets. ¿Okay? Entonces, todas nuestras colecciones están cubiertas, y esto es de gran ayuda para su programación. Entonces, me despido y les deseo un gran día. Hasta luego.